Me llamo Daniel y soy arquitecto. Por mi trabajo, llegué a este pequeño pueblo en los Andes peruanos con la intención de restaurar el Puente de las Ánimas, una estructura antigua y deteriorada que, según las historias locales, estaba maldita. Era una tarde fría y nublada cuando puse un pie en ese lugar olvidado por el tiempo. La atmósfera del pueblo estaba cargada de misterio. Los lugareños me miraban con recelo y susurraban entre ellos, lanzando miradas de advertencia. La posada donde me hospedaba era una construcción de adobe y piedra, con un techo de tejas rojas que parecía haber soportado siglos de tormentas y sol abrasador. La dueña, una mujer anciana de cabello cano y ojos penetrantes, me recibió con una mezcla de hospitalidad y preocupación. Al tomarme del brazo con fuerza inusitada para su edad, me advirtió: «No se acerque al puente durante la noche, joven. Las ánimas de los trabajadores que perdieron la vida allí no lo dejarán en paz». Su voz temblaba como si estuviera a punto de quebrarse. Intrigado por su advertencia, decidí investigar más sobre estas leyendas que parecían formar parte del lugar antes de empezar el trabajo. Pasé la tarde en la pequeña iglesia del pueblo, un edificio sencillo lleno de historia donde el sacerdote, el padre Mateo, accedió a hablar conmigo. El interior olía a incienso y cera de vela. Las paredes estaban decoradas con antiguos frescos que narraban las historias de santos y mártires. El padre Mateo era un hombre de edad avanzada, con una barba blanca que le daba un aire de sabiduría ancestral. Me contó sobre las almas perdidas de aquellos que cayeron durante la construcción del puente en la época colonial. Según su relato, el capataz era un hombre despiadado que había obligado a los trabajadores a soportar condiciones inhumanas, lo que había llevado a muchos de ellos a perder la vida. La historia estaba también marcada por la desaparición de varios objetos de valor durante el proceso. En un rincón de la iglesia, cubierto de polvo y olvido, me mostró un viejo retrato en el que conocía al capataz, un hombre de mirada severa y cruel que parecía observarme desde el más allá. El relato del padre Mateo encendió mi curiosidad y me convenció de que debía explorar el puente por mi cuenta. Esa noche, armado solo con mi linterna y mi cámara, decidí enfrentarme a mis incipientes miedos y demostrar que las historias eran solo supersticiones. La luna llena iluminaba el camino mientras caminaba hacia el puente, el sonido del río rugiendo bajo mis pies aumentaba la sensación de inquietud. A medida que me acercaba, una niebla espesa comenzó a cubrir el puente y la temperatura descendió de repente, provocándome un escalofrío que recorrió mi espalda. El ambiente se volvió opresivo, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía maligna. Sentí como si cientos de ojos invisibles me observaran desde la oscuridad. Encendí mi linterna y enfoqué la cámara hacia el puente. Los primeros minutos fueron tranquilos, pero pronto, unas voces casi inaudibles comenzaron a llenar el aire, mezclándose con el sonido del río y el viento. Sentí una presencia a mi alrededor, sombras que se movían en los rincones, apenas perceptibles, pero inquietantemente presentes. El puente parecía respirar con una energía maligna que se apoderaba de todo a su alrededor. Mientras intentaba mantener la calma, recordé las palabras del padre Mateo sobre el crucifijo de plata que había sido robado durante la construcción del puente. Según la leyenda, este crucifijo era la clave para romper la maldición. Decidí que debía encontrar ese objeto sagrado si quería entender y quizás, liberar a las almas atrapadas. Sin embargo, las sombras se acercaban cada vez más y me di cuenta de que la noche apenas comenzaba. La linterna comenzó a parpadear y el miedo se apoderó de mí cuando las primeras figuras etéreas empezaron a materializarse entre la niebla. Eran los trabajadores fallecidos, con rostros distorsionados por el sufrimiento y ojos vacíos que irradiaban un odio intenso. Me rodearon lentamente, sus lamentos llenando el aire y aumentando mi desesperación. Uno de ellos se adelantó y reconocí al capataz del retrato en la iglesia. Su figura espectral se acercó lentamente y en su rostro pude ver la misma crueldad que había intuido en el retrato. Los demás espíritus se mantenían a cierta distancia, observándome con una mezcla de desesperación y rencor. Mis manos temblaban, pero sabía que debía mantener la calma. Recordé las palabras del padre Mateo sobre el capataz. «¿Qué quieres de mí?», grité con mi voz quebrándose en la oscuridad. El capataz extendió una mano espectral hacia mí y en su palma vi una imagen borrosa del crucifijo, indicando que debía encontrarlo. Me acerqué al borde del puente,
buscando alguna señal, algo que me indicara dónde podría estar escondido el crucifijo. La niebla se arremolinaba a mi alrededor y las sombras seguían moviéndose, cada vez más cerca. En un momento de desesperación, detecté una roca inusual cerca del centro del puente, una que parecía fuera de lugar. Corrí hacia ella, sintiendo el peso de las miradas espectrales sobre mí. Los susurros se intensificaron, volviéndose casi insoportables, un coro de almas en pena que parecían desgarrar la misma tela de la realidad. La bruma se arremolinaba a mi alrededor, densa y fría, pegándose a mi piel como si intentara quitarme el calor vital. A pesar del pánico que me oprimía, supe en ese momento que las almas no buscaban venganza sino justicia. Estaban atrapadas en un ciclo de odio y dolor, perpetuado por la maldad del capataz. Me arrodillé en el suelo húmedo del puente y comencé a cavar frenéticamente con mis manos, arrancando la tierra y moviendo piedras en busca de la reliquia. Las ánimas flotaban a mi alrededor, sus susurros y gemidos llenaban el aire, aumentando la presión y la sensación de urgencia. Mis manos temblaban mientras apartaba una roca tras otra, sintiendo que cada segundo que pasaba estaba más cerca de la perdición. El capataz se acercó más, sus ojos vacíos perforaban mi alma. Su presencia era una constante amenaza, el recuerdo de la crueldad que había llevado a estos hombres a su fin. Los demás espíritus observaban en silencio, sus rostros reflejaban una mezcla entre la esperanza y la desesperación. El tiempo parecía detenerse, cada segundo se alargaba en una eternidad de tensión y miedo. En un momento de desesperanza, mis manos tocaron algo frío y metálico enterrado bajo una roca. Era el crucifijo de plata. Su superficie relucía débilmente bajo la luz de la luna. Lo sostuve en alto y los espíritus retrocedieron, sus rostros mostrando una mezcla de alivio y esperanza. El capataz se detuvo, su figura temblaba, como si el objeto sagrado lo debilitara. Sabía lo que tenía que hacer. Con la cruz en la mano, me levanté y corrí de regreso al pueblo con las almas siguiéndome de cerca, como una sombra oscura y angustiada. El camino fue una prueba de valentía y resistencia. La niebla se arremolinaba a mi alrededor y las voces de los espíritus se transformaron en gritos de angustia que resonaban en mis oídos. Las sombras seguían mis pasos, cada vez más cerca, como si intentaran arrastrarme de vuelta al puente. Sentía el frío helado de la parca a cada paso, pero no podía detenerme. A medida que avanzaba, las sombras parecían volverse más corpóreas, sus formas espectrales se delineaban con mayor claridad. Podía ver sus rostros, distorsionados por el dolor y el sufrimiento, sus ojos vacíos reflejaban una desesperación infinita. Aceleré el paso, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, impulsándome a seguir adelante. El crucifijo en mi mano emitía un tenue resplandor, como si la luz divina estuviera guiándome. Sabía que debía llegar a la iglesia y devolver el crucifijo a su lugar sagrado para liberar a estas almas atormentadas. El peso de la responsabilidad y la urgencia de mi misión me daban fuerzas para seguir adelante a pesar del miedo que me oprimía. El camino de regreso al pueblo era un laberinto de oscuridad y miedo. La luna apenas lograba perforar la niebla, creando formas fantasmales que danzaban. Las luces del pueblo comenzaron a aparecer a lo lejos, parpadeando a través de la bruma como señales de esperanza. Aceleré el paso, mi respiración se volvía entrecortada y mis piernas ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerme. Sabía que cada segundo contaba. Al llegar a la iglesia, golpeé la puerta con todas mis fuerzas, mi desesperación resonando en el silencio de la noche. El padre Mateo abrió la puerta, sus ojos se agrandaron al ver el crucifijo en mi mano. «La tengo. ¿Dónde lo necesita?», exclamé temblando por la adrenalina y el miedo. Sin perder un segundo, nos dirigimos al altar. Las sombras de las ánimas se detuvieron en la entrada de la iglesia, como si una barrera invisible les impidiera avanzar. Sus ojos vacíos nos observaban, llenos de una mezcla de alivio y tristeza. Sus lamentos se transformaron en un susurro constante, un canto de desesperación que parecía llenar todo el espacio sagrado. El padre Mateo y yo nos arrodillamos ante el altar, y con manos temblorosas, coloqué el crucifijo en su antiguo lugar. En el momento en que el objeto sagrado tocó el altar, una luz intensa llenó la iglesia, bañando todo en un resplandor cálido y purificador. Las ánimas retrocedieron, sus figuras espectrales temblando como si fueran a desintegrarse bajo la luz.
El capataz apareció de nuevo, su figura se materializó en el centro del resplandor. Pero esta vez, su expresión había cambiado. Parecía más humano, menos cruel. Se arrodilló ante el altar, con una voz susurrante que apenas podía entender, pidió perdón. Su voz, llena de arrepentimiento y dolor, resonaba en el silencio de la iglesia. Las otras almas comenzaron a desvanecerse una por una, sus rostros finalmente en paz. Vi cómo se disolvían en la luz, liberadas al fin de su tormento eterno. El capataz fue el último en desaparecer. Su mirada se cruzó con la mía por un breve momento y en sus ojos ya no vi odio, sino gratitud. Con un suspiro final, se desvaneció, dejando solo una sensación de calma y redención en el aire. El padre Mateo y yo nos quedamos en silencio, observando cómo la luz se desvanecía lentamente dejando la iglesia en una penumbra tranquila. Salimos al exterior y el pueblo estaba envuelto en un silencio profundo, como si compartiera el alivio de las almas liberadas. La niebla comenzaba a disiparse y el aire se sentía más ligero, menos opresivo. A la mañana siguiente, el puente de piedra se veía diferente, menos abominable. Los primeros rayos del sol iluminaban su estructura, destacando la belleza de su diseño antiguo. Los lugareños me miraban con respeto y gratitud. Sabían que la maldición había sido rota, que las almas de los trabajadores finalmente descansaban en paz. La historia del Puente de las Ánimas se convirtió en una leyenda de redención y valentía. Los habitantes del pueblo contaban la historia del joven arquitecto que había liberado a las almas atormentadas, enfrentándose a sus propios miedos para traer paz a los espíritus inquietos. Me convertí en un héroe para ellos, un símbolo de esperanza y coraje. A pesar del peligro y el miedo al que me había enfrentado, sabía que había hecho lo correcto. El puente, una vez símbolo de sufrimiento ahora, era un símbolo de esperanza y redención. Las almas de los trabajadores finalmente descansaban en paz y el pueblo podía vivir sin el miedo constante de la maldición. Conseguí terminar el trabajo sin ningún otro contratiempo, cada vez que caminaba por el puente restaurado, sentía una paz profunda, como si las almas liberadas me acompañaran, agradecidas por mi intervención. Sabía que, aunque la experiencia había sido estremecedora, había aprendido una valiosa lección sobre el poder del perdón y la redención. Y así, el Puente de las Ánimas se convirtió en un testimonio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.